esconde una cláusula que beneficia a Cristóbal López. Iván Zasowski es tributarista. ¿Qué tal, Iván? Jorge Lanata acá. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Un saludo a todos. Gracias. Contame, ¿qué es esto que esconde una cláusula? A ver, la moratoria, así como se presentó por primera vez en la historia, permite incorporar a sujetos contribuyentes que se encuentren en situación de quiebra, es decir, a los fallidos. Con lo cual era una cláusula que, de alguna manera, cuando lo analizábamos, tenía que ver con la situación en la que estábamos y por ahí tenía una justificación en la situación de pandemia y en la semejante crisis que estamos atravesando. El tema es que no pone plazos para, a partir de los cuales la persona haya tenido que tener esta condición. Por lo tanto, se incorpora no solo esa posibilidad, sino también el hecho de meter obligaciones de dos impuestos que cuando uno los nombra ya no remiten a una persona, que es el impuesto a los combustibles y el impuesto al juego. Con lo cual, toda esta moratoria, que en primer término nos parecía algo llamativo porque todavía los estragos de la pandemia no habían pasado, y porque la decisión del gobierno de sacarla en este momento de alguna forma tiene algún justificativo, y también analizando un poco más de fondo la situación procesal de alguna forma de hoy combustibles, claramente uno se da cuenta que toda esa maniobra que de alguna forma está en la justicia obliga a que el fisco diga qué va a hacer con esa deuda, que puede llegar a los 11.800 millones de pesos, y que claramente de esta forma se podría ir resolviendo parte de esa deuda y se estaría dando un financiamiento hasta en 120 meses nuevamente para Claro. hoy combustibles. Y cuando vos hablas de las quiebras, obviamente es lógico que comprenda las quiebras actuales, pero en este caso esta empresa quebró hace bastante. ¿Hasta cuánto hacia atrás comprenden quiebras que pueden estar beneficiadas por esta ley? Es que justamente ese es el tema, no tiene un límite, es decir, es Pero una que si yo moratoria quebré tan una amplia. empresa en el año 80, Exacto, ¿me puedo exacto. presentar? Te puedes presentar en la moratoria en los términos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Con Es lo un cual, delirio. al no haber limitación ni de tipo de obligaciones, ni de tipo de sujetos, claramente las personas que terminan cayendo ahí, digamos, de alguna manera están involucradas en un montón de situaciones que no tienen nada que ver con la pandemia. Por lo tanto, Claro. es la justificación del por qué la premura en sacar en una ley cuando todavía ni siquiera pasó ni terminó este periodo de confinamiento. Por lo tanto, lo que decíamos era, ¿por qué digamos, este ánimo de resolver esto en este momento, cuando aparte, les cuento a todos, el primer pago de las cuotas de esta moratoria se da recién en el mes de noviembre? Por lo tanto, tampoco tenía sentido. Es decir, no es que el fisco, al apresurar la sanción, Claro, cobraba ahora, garantizaba recaudación. Hasta noviembre no va a cobrar un peso. Por lo tanto, claramente nuestra duda, digamos, entre todos los colegas era el por qué, y cuando uno se pone a revisar un poco, claramente hay argumentos, y como todo en este país tiene nombre y apellido, ¿no? Bueno, cuando uno escucha decir, y esto comprende a combustibles y casino, digo, son las iniciales. Claro, aparte de esos impuestos, son impuestos que los paga el propio consumidor de esos conceptos. Es decir, no son impuestos propios de quien los recauda o de las empresas. Son impuestos que se retienen al consumidor. Por lo tanto, por eso son este tipo de retenciones que consideran delitos dentro de nuestro régimen penal tributario. Y nunca formaban parte de este tipo de condonaciones o de moratorias. Y un dato que no es menor, todavía tenemos vigente la moratoria anterior, es decir, en este país superado, digamos, por la cantidad de impuestos, tenemos vigente una moratoria que se prorrogó hasta el 31
de julio y el propio gobierno está impulsando otra moratoria para los meses posteriores a esa moratoria anterior. Pasamos de moratoria en moratoria, una locura, si no tiene algún tipo de justificación en otro tipo de motivos, ¿no? Martín. Sí, buen día, Sassoski, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? Bien, primero un comentario medio obvio, que era reforzar lo que decías vos, ¿no? Obviamente, si es hasta junio, la pandemia va a seguir y va a haber gente que va a tener problemas para pagar los impuestos de julio, de agosto y de septiembre, digamos. Va a haber que esto va a requerir seguramente otra nueva ley, entonces me dio una pregunta, ¿no? ¿Va a requerir otra nueva ley en octubre o en noviembre para actualizar la moratoria esta? Y en segundo lugar, en la experiencia internacional, digamos, ¿esto es habitual que los países de la región o de América Latina armen moratorias de este tipo y que incluyan este tipo de impuestos que en realidad son retenciones o no? No, a ver, primero, es verdad que para que salga una moratoria tiene que haber una ley. ¿Eso es por qué? Porque el fisco resigna lo que son intereses, lo que son multas y sanciones. Por lo tanto, sí o sí tiene que pasar por el Congreso, lo mismo que la creación de un impuesto. Por lo tanto, no está en la facultad de el fisco, que sí puede dar planes de pago, que es la diferencia entre una moratoria y un plan de pago. Con lo cual, por eso para nosotros no tiene ningún sentido que ahora se apruebe esta ley, sino que tenemos que esperar que pase la pandemia y luego ver los estragos que quedaron y en función a eso tomar una decisión sobre qué impuestos y a qué sujetos alcanzar. Pero más allá de eso, en la región este tipo de medidas son de carácter excepcional, como último recurso, porque implica una inversión de toda la relación entre el fisco y el contribuyente. O sea, todas las leyes y nuestro sistema tributario está plasmado sobre una lógica que es que el contribuyente pague los impuestos para sostener los gastos del Estado. Si nosotros estadísticamente cada 2 años tenemos un proceso de condonación de responsabilidades penales, de responsabilidades económicas y se nos perdonan intereses y multas, claramente la propensión a pagar de los contribuyentes cae. Nos pasa con todos nuestros clientes que dicen, bueno, ¿cuándo viene la próxima moratoria? Y esto claramente en un contexto como en el que estamos no tiene mucho sentido y en la región este tipo de medidas son de carácter excepcional y nunca se incorporan retenciones, porque la retención es el propio, quien está realizando la retención lo que hace es quedarse con parte de lo que paga su cliente. Por lo tanto, es una locura que este tipo de tributos formen parte de la moratoria, porque es plata de un tercero. Marina. Sassoski, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Clarísima su explicación en relación a lo inédito de la medida y que contradice la lógica de cualquier sistema tributario, ¿no? Porque como usted bien apunta, es dinero que ya el cliente pagó, el consumidor pagó y que fue retenido indebidamente. Pero más allá de esto, mi pregunta es si en base a esta lógica que usted apunta, se podría evitar la aplicación en el caso de que saliera por ley, si se podría interponer algún tipo de recurso para evitar que esto sea operativo. A ver, yo creo que esto todavía se puede resolver en el debate parlamentario que debería existir y la oposición se tiene que poner firme respecto a no incorporar periodos anteriores ni sujetos quebrados y de ningún tipo que no tengan que ver con la pandemia, para que esto no sea cualquier cosa, ¿no? Pienso que este tipo de situaciones se pueden judicializar. Los últimos casos que hubo de la justicia sobre las moratorias tenían que ver con que en la moratoria que se aprobó en el mes de diciembre se permitía que solamente se incorporen pymes y la justicia avaló que aquellos que no sean pymes también puedan suscribirla, con lo cual claramente todas las cuestiones que tengan que ver con una ley del Congreso y en este caso con una condonación de impuestos se puede judicializar, pero en este caso quien se encuentra lesionado en sus derechos es el propio fisco. Entonces es el propio fisco el que debería tratar de evitar que este tipo de situaciones sigan erosionando su base de recaudación, ¿no? Gracias, Sassoski, por la comunicación. Iván
Sasowski, quien hablaba, tributarista.